agua debe ser hervida antes de ser tomada. Y obviamente la entamoeba histolítica, que es un parásito cosmopolita, ¿por qué? Porque puede vivir en cualquier parte del mundo y se caracteriza por parasitar al 10% de la población mundial. Ahora, hay varias cepas de esta especie, de la entamoeba. A veces son morfológicamente indistinguibles, pero difieren en su patogenicidad. Ya les decía yo que la única que causa una patogenia muy pronunciada es entamoeba histolítica. Durante su ciclo de vida, la entamoeba histolítica presenta distintos estados morfológicos. Un estado de quiste, como el que les estoy mostrando acá, miren, que presenta 1, 2, 3, 4 núcleos, y otro de trofozoito, que está acá abajo, donde la membrana no es tan visible. El trofozoito es la fase móvil en la que es capaz el parásito de reproducirse. Durante esta fase de trofozoito, el parásito puede causarle daño al huésped. Esta es la forma invasiva. Sin embargo, el quiste es la forma de resistencia y es la forma infectante. ¿Cómo nos transmitimos amebiasis a los seres humanos? Mediante los quistes. Los quistes son los que tienen que transmitir. Acá tenemos el ciclo vital o las fases de la entamoeba histolítica. Cómo cambia su forma. Y esto tiene una increíble predisposición, por ejemplo, cuando está bajo la forma de trofozoito. El trofozoito es muy plástico, es muy móvil, puede emitir pseudópodos, que en este caso pueden ser digitiformes a manera de dedos. Así es como se moviliza. Esta es la fase de trofozoito. El trofozoito se encuentra en un ambiente desfavorable y se desprende de la mucosa del colon. Y se puede iniciar su enquistamiento en la luz del intestino grueso. Puede pasar a formar parte de un prequiste con un núcleo, luego quiste inmaduro con un núcleo, quiste binucleado con 2 núcleos y finalmente quiste maduro tetranucleado. ¿Cuándo comienza a enquistarse? Cuando el ambiente es adverso. Entonces, entamoeba histolítica es un parásito que va a resistir la desecación y la temperatura menor a 37 grados. Este parásito va a representar una forma infectante. Los quistes tetranucleados contaminan ¿qué cosa? Los alimentos y las bebidas. Por eso es que cuando consumimos alimentos que no son correctamente manipulados con la suficiente sanidad, o comemos en las calles o en lugares donde no tienen agua, no sabemos lo que estamos realmente consumiendo. O inclusive hay algunas verduras, hortalizas, que por falta de agua muchas veces están siendo regadas con aguas hervidas. Entonces también es un riesgo, ¿no? Por eso es que se transmiten muchísimo las entamoebas histolíticas. Ahora bien, este es el ciclo vital. De acuerdo al CDC de Atlanta, miren, todos estos gráficos, generalmente los que van a observar también en su libro de Botero, que ya me imagino que lo tienen, son extraídos del CDC de Atlanta, los que han formado ellos. Nosotros, ¿cómo nos vamos a infectar? Consumiendo quistes maduros. ¿Que vienen de dónde? De las heces fecales de otro ser humano, que tal vez nos ha vendido un alimento con las manos, ha ido al baño y no se ha lavado las manos. Imagínense. Y este individuo está contaminado con amebas. Entonces, los quistes maduros ingresan, son ingeridos por la boca, ya sea con el agua, ya sea con los alimentos, y atraviesan todo el tracto gastrointestinal, el estómago, hasta ubicarse en la luz del intestino grueso, hasta el colon. Allá tiene su hábitat, en el colon. Entonces, pasa al estadio número 2 como quiste, acá, en el colon como quiste, aquí, 2. Este era el 1, estaba acá, cuando ingresaba por la boca, pasa al 2, al intestino grueso. Puede colonizar el intestino grueso sin causar síntomas, o puede producir enfermedad intestinal si invade la mucosa del colon y se transmite por vía porta, por la circulación, a distintos lugares en el organismo. Estos quistes.
Si no, se va a desenquistar en el intestino grueso, en el colon, y va a pasar a formar, se va a multiplicar y va a pasar a formar la fase de trofozoitos, el 3 aquí. Pasa a formar trofozoitos, los trofozoitos rompen, se rompe el quiste y se forma el trofozoito. O este trofozoito se va a multiplicar y va a volver nuevamente a prequiste, quiste, hasta quiste maduro. Ahora, cuando estos trofozoitos son capaces de invadir distintas localizaciones, como el pericardio, como el cerebro, como los pulmones, o pueden transportarse por vía porta hasta el hígado, estamos hablando de enfermedad intestinal, enfermedad extraintestinal. Si se queda en el intestino, va a producir enfermedad intestinal, pero si sale fuera, enfermedad extraintestinal. Entonces, esta es la única ameba que invade. Los quistes atraviesan el estómago, ahí inclusive pueden tolerar los jugos gástricos. Las enzimas hidrolíticas pueden tolerarlas. Ahí comienza su desenquistamiento. Entonces, el quiste maduro, cuando ya está con 4 núcleos, es nuevamente eliminado en las heces y puede ser ingerido por otro individuo y completar nuevamente el ciclo biológico de transmisión. Les decía yo que esta entamoeba histolítica no es la única, existen otras formas. Esta es la patógena. Vamos a ver después cuáles son los cuadros que ella produce. Antes quiero hablarles de otro tipo de amebas, la entamoeba coli. La entamoeba coli es una ameba que también se encuentra con mucha facilidad en los intestinos de algunos animales, incluido el del ser humano. Esta especie, la entamoeba coli, es no patógena, pero tiene importancia clínica, porque si encontramos entamoeba coli, quiere decir que existe también entamoeba histolítica y tenemos que buscar más. Entonces, la presencia de entamoeba coli en realidad no merece tratamiento médico por ser inofensiva, pero hay que buscar porque conjuntamente con ella puede estar localizada entamoeba histolítica. Acá tenemos los trofozoitos de entamoeba coli y las fases de prequistes hasta conseguir un quiste maduro, que es este finalmente, con 8 núcleos. Miren, pueden contar ustedes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 núcleos. Esta es la característica que lo diferencia de los quistes de entamoeba histolítica. El ciclo vital es casi el mismo. El ciclo es la fase infectante, penetra al ser humano por el tracto gastrointestinal, se localiza también en el colon y obviamente esta entamoeba coli es capaz de enquistarse. Hay un enquistamiento y desenquistamiento y pueden formar los trofozoitos en sus distintos estadios, la entamoeba coli. Hasta nuevamente vuelve a enquistarse y completa el ciclo. A lo largo de su vida, entonces, presenta varias etapas. Trofozoito, que es la masa ameboide incolora, que a diferencia del trofozoito de histolítica, este trofozoito emite pseudópodos, pero anchos y cortos, conocidos con el nombre de romos, pseudópodos romos. En cambio, entamoeba histolítica emitía pseudópodos digitiformes, a manera de dedos. En cambio, los trofozoitos de coli apenas se mueven. Y en el interior de su citoplasma se pueden observar vacuolas digestivas o muchas veces otras bacterias que puedan estar también presentes en el interior del trofozoito. Luego pasa el trofozoito a prequiste, a quiste inmaduro y a quiste maduro, que puede llegar a medir hasta 15 milímetros y obviamente tiene 8 núcleos, octanucleado. A diferencia de entamoeba histolítica, que solamente presenta 4 núcleos. Entonces, la forma de reconocer al microscopio es la presencia de los núcleos. 8 núcleos para coli y 4 núcleos para histolítica. Bien, vamos ahora a hablar de otra ameba, Endolimax nana. Esta ameba presenta quistes muy pequeñitos
es un comensal exclusivo del intestino humano, pero es saprófita. ¿Qué quiere decir? Que la mayor parte de personas infectadas no le causa enfermedad ni es patógena para el hombre. Aunque últimamente se están discutiendo casos de diarreas crónicas o enterocolitis en las cuales solamente se ha encontrado Endolimax nana. Entonces ya están pensando que podría guardar relación con urticarias o con este tipo de diarreas crónicas. Lo que sí sabemos es que si encontramos Endolimax nana, es un buen marcador de contaminación oral fecal por los alimentos. Si está presente, hay que buscar las otras amebas, entamoeba histolítica. También tenemos otra clase, la Iodamoeba buchli. La Iodamoeba buchli es un parásito comensal que también es saprófito y que vive a expensas del ser humano. Este es un quiste, miren acá, que presenta una gran vacuola de glucógeno. Cuando nosotros realizamos un coproparasitológico, añadimos unas gotas de solución de Lugol y el Lugol que contiene va a depositarse en la vacuola de glucógeno. Ahora bien, es un buen marcador también la Iodamoeba buchli de la contaminación oral fecal y no produce daño en el ser humano. Además de tenemos a Iodamoeba buchli. Esta Iodamoeba buchli también tiene las etapas de trofozoito y de quiste. El quiste es la fase infectante y el trofozoito en realidad es el estado vegetativo del parásito y puede estar alojado también en el intestino grueso, alimentándose de bacterias y de hongos. Acá presenta su núcleo y su banda de cromatina. Tenemos otra ameba, Entamoeba gingivalis. Entonces, esta ameba no solamente que no vive en los intestinos, sino que se la encuentra parasitando las encías, las gingivas. Solo conocemos la etapa de trofozoito, no se conoce la etapa de quiste de esta ameba. Se encuentra entonces parasitando la boca humana, desarrollándose en los tejidos de las encías, alrededor de los dientes. En ocasiones puede llegar a invadir las amígdalas. Forma también biopelículas cerca de la base de los dientes. Se encuentra en el 95% de personas que tienen enfermedad de las encías y rara vez se encuentra en personas con encías sanas o con buena higiene bucal. No se la encuentra. Las personas que no guardan la costumbre de cepillarse los dientes después de cada comida pueden ser presa fácil de este tipo de Entamoeba gingivalis. Pero bien, esto es para que ustedes sepan las clases de entamoebas que existen. Vuelvo a repetir, la única patógena es Entamoeba histolítica. Ahora veremos qué causa Entamoeba histolítica. ¿A qué llamamos clínicamente amebiasis intestinal? Hemos dicho que hay dos clases, una amebiasis intestinal asintomática y una amebiasis intestinal sintomática. También tenemos colitis disentérica con amebiasis aguda, colitis fulminante y formación de amebomas. Ahora vamos a definir cómo se comporta la amebiasis intestinal asintomática. Es una infección no invasiva, se presenta sin sintomatología, las personas son portadoras asintomáticas. Es importante, sí, desde el punto de vista epidemiológico, porque están haciendo que se disemine el parásito. La amebiasis intestinal sintomática ya varía en cuanto a la severidad y tipo de enfermedad. Varía también según la localización y extensión del compromiso intestinal. Aquí inclusive puede que permanecer dando síntomas a nivel de los intestinos o puede ser extraintestinal. Y la extraintestinal ya es una complicación del problema primario. Puede formarse abscesos en el hígado, que se conocerán como abscesos hepáticos, abscesos pulmonares, abscesos cerebrales o infección cutánea o perianal.
También esta ameba puede formar úlceras de botella en el intestino grueso. Clínicamente, ¿cuáles son los síntomas? Cuando las amebas hacen estragos, se pueden dar diarreas disentéricas, quiere decir con sangre. ¿Por qué? Porque está invadiendo la mucosa del colon por parte de los trofozoitos y está produciendo lesiones. Además de tener diarrea con moco y sangre, las personas tienen el mecanismo del pujo, donde tienen como principal síntoma el tratar de eliminar muchas veces las heces fecales, o sea, evacuaciones intestinales. En un principio son abundantes y blandas y luego de menor volumen con moco y sangre. Eso es lo que llamamos heces disentéricas. El paciente además necesita experimenta la necesidad de defecar con mucho esfuerzo, lo que llamamos pujar, ¿no es cierto? O pujo. Luego también presenta el tenesmo. ¿Por qué se presenta el tenesmo? ¿Qué es el tenesmo? Es un espasmo doloroso que produce la necesidad de una nueva evacuación, lo que puede ser o no infructuosa. El número de evacuaciones diarias de la diarrea es muy variable, a veces entre 6 o más evacuaciones, que contienen generalmente los trofozoitos. En las endoscopías se pueden observar las úlceras de la mucosa, esas que les he dicho, úlceras en cuello de botella. El cuadro anterior de las evacuaciones con pujo, con tenesmo, etcétera, etcétera, es con mucho dolor abdominal intermitente, en forma de retortijones. También tenemos el otro caso, el caso cuando hay la evolución es sin fiebre, pero si aparece la fiebre, hace sospechar que se tratase de una infección bacteriana que se está asociando a las amebas histolíticas. Y entonces van a aparecer otros síntomas, además de los ya conocidos, la debilidad, la anorexia, el dolor de cabeza, náuseas, vómitos y deshidratación. Los pacientes desnutridos son presa fácil de que se compliquen. También los niños desnutridos. En los niños desnutridos se puede observar atonía muscular perineal y también que sus esfínteres anales se les relajan y comienzan procesos de rectitis y de prolapso rectal. Los anitos de los niños se salen por fuera. Eso se llama prolapso rectal. Y eso produce la entamueba histolítica. Complicada. Bien. Otra sintomatología, la colitis fulminante. También la colitis fulminante tiene síntomas como el dolor abdominal, la diarrea, tenesmo, vómitos, anorexia, pérdida ponderal. Con frecuencia está asociada, yo les decía, a otro tipo de enfermedades infecciosas por bacterias. Ahí se presenta el prolapso rectal. Luego tenemos los amebomas. ¿Qué serán los amebomas? Los amebomas son masas dolorosas, palpables, de tamaño variable, que se localizan frecuentemente en el ciego, en el recto y en el sigmoides. No siempre se asocian a las amebiasis intestinales agudas, sino a las extraintestinales. Algunos pacientes presentan síntomas de obstrucción intestinal por amebas. Ocasionalmente estas pueden perforar y causar hemorragia, concomitante con el ameboma, y suele confundirse con cáncer, con un carcinoma, pero no es carcinoma, sino es un ameboma. También extraintestinalmente, cuando las amebas van por vía porta, cuando viajan hacia el hígado, puede producir en el hígado abscesos hepáticos. También pueden afectar al pulmón. Las amebas pueden llegar al pulmón, pueden llegar al cerebro, pueden llegar al corazón, pueden llegar a la piel y a las mucosas, y al vaso y al riñón también. Entonces, la amebiasis extraintestinal está vista que puede llegar al pulmón, al cerebro, al corazón y a otros sitios. ¿Por cómo? ¿Cómo llega? Por contigüidad. ¿Cuál es el mecanismo de diseminación? Por vía hematógena, por vía porte. Entonces, esas son las amebiasis. Qué peligrosa que es esta ameba.
la ameba histolítica. Aquí tenemos el absceso hepático, una fotografía que nos muestra y nos ilustra cómo es un absceso hepático. Miren ustedes, observen acá, este es un absceso hepático donde el parásito ha ingresado al hígado. Y en el hígado ha sufrido la invasión amebiana. Esta invasión amebiana ha formado trombos en los vasos porta y da lugar a puntos de necrosis, se necrosa el tejido y forma estos microabscesos. Esta etapa inflamatoria es muy transitoria y además puede evolucionar a la curación porque puede tener el paciente defensas naturales o avanza en la mayor parte de los casos hacia la necrosis y llega inclusive a producir la muerte cuando se necrosa el hígado. Entonces al aumentar la destrucción hepática, es muy peligroso. Puede producir abscesos en el tejido hepático, destrucción, fibrosis, mucha eliminación de los linfocitos, las defensas pueden no hacer nada, y en los abscesos crónicos se constituyen muchas veces cápsulas de tejido fibroso, donde es muy peligrosa esa ruptura. El absceso único es frecuente y los múltiples abscesos generalmente pueden romperse súbitamente, puede producirse una migración hacia el peritoneo, la pleura, el pulmón. Inclusive esta ruptura puede llegar a ser fatal, puede producirse la muerte. Eso también les he dicho. Entonces hay que tener mucho cuidado con los abscesos hepáticos, que es un comienzo muy duro de una enfermedad donde se puede llegar a la muerte. Debido a que la presión que está ejerciendo el parásito en el hígado agrandado o en el pulmón derecho, ya si afecta al pulmón, el paciente comienza a toser, comienza a sentir dolor al respirar, al inspirar, y pueden tener otros síntomas pulmonares. El hígado se puede agrandar, etc. ¿Cómo será el diagnóstico parasitológico en este caso? Ya no interesa encontrar las amebas en las heces, sino, ¿qué pasa? Puede efectuarse el diagnóstico parasitológico del material del absceso obtenido, ya sea por fistulización o puncionando el hígado. Los trofozoitos se van a observar en fresco y pueden efectuarse coloraciones para observar los quistes. Bien, esto en cuanto a las amebas. Veremos ahora cuál es el diagnóstico, cuáles son los métodos para diagnosticar esta parasitosis, la amebiasis. Primero, en primer lugar, siempre el examen coproparasitológico directo de las heces fecales. Ahora bien, si no encuentro en un parasitológico directo donde tengo que colocar un poco de heces fecales con una gota de solución fisiológica, mezclar y llevar a ver al microscopio, o bien con solución de Lugol, y no encuentro ni trofozoitos ni quistes, puedo intentar buscar en un examen coproparasitológico por método de concentración. Todo esto vamos a llevar en la práctica. También tenemos otro tipo de métodos indirectos, diagnóstico indirecto. Y ahí tenemos la técnica de ELISA, con captura de antígenos en heces fecales y el uso de anticuerpos monoclonales. La inmunocromatografía, captura de antígenos en heces fecales con cromatografía, con solución de oro coloidal, la PCR, la reacción en cadena polimerasa, las tinciones tricrómicas. En muchos laboratorios inclusive se producen los cultivos de las amebas. Entonces, este diagnóstico indirecto está restringido para las formas extraintestinales. Presenta el inconveniente de que son más caras, pruebas mucho más caras, pero son métodos efectivos de aglutinación, técnicas de ELISA, de inmunofluorescencia. Bien, entonces, todo esto es lo que se hace en la práctica. Bien, ahora vamos a llegar al tratamiento. ¿Con qué se curan las amebas? Las amebas se curan con agentes de acción sistémica. ¿Qué quiere decir? Que actúan en los distintos sistemas del organismo. Entonces ahí tenemos a los nitroimidazoles.
Dentro de los nitroimidazoles tenemos al metronidazol para curar las amebas, como tratamiento de elección. También tenemos al tinidazol, al secnidazol, al ornidazol y a la nitazoxanida. Esos son nitroimidazoles de acción sistémica. También hay otros agentes activos intraluminales, o sea, que destruyen a las amebas cuando están en el lumen del colon. La parabomicina, el yodoquinol o diyodo hidroxiquinoleína y el furuato de diloxanida. Esos son agentes activos intraluminales. Pero todos los tratamientos contra las amebas actúan directamente y únicamente contra los trofozoitos. Suelen ser amebicidas de acción tisular en los tejidos y parcialmente luminales como el tinidazol. ¿Qué dosis empleamos? Por ejemplo, si tomamos tinidazol, la dosis para adultos es de 2 gramos por día, en una sola toma, y después de la comida. Para los niños, se les puede dar 50 o 60 miligramos por día, por 2 a 3 días. El secnidazol antiamebiano de larga vida, que tiene una vida media de 20 horas, en una dosis única, los adultos deben tomar 2 gramos y 30 miligramos para niños. El metronidazol, la dosis es de 30 miligramos por día por kilo de peso durante 7 a 10 días. Y la nitazoxanida es mucho más eficaz, más que para las amebas, es a veces recetada cuando hay otro tipo de parásitos protozoos como son las yardias, los criptosporidium. Después vamos a hablar de eso. Y el tratamiento de la colitis amebiana fulminante tiene que ser quirúrgico. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo quirúrgico? Hay que cortar el colon con colectomía parcial y total. Eso cuando existe la colitis amebiana fulminante, que está afectando en forma notoria la vida del paciente. Bien. Acá vamos a quedar, estimados estudiantes. Ahora quiero escuchar, vamos a quedar en yardias. No voy a hablar de este parásito más para que no confundan. Y estudien hasta acá. Las yardias que es la diapositiva 28, la vamos a continuar en la siguiente clase. Entonces,